Hola, Diego. Ahí está. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Allá buenas noches. Sí, bueno, todavía es de día, pero ya haciéndose de noche, alargando un Bien, poquito más. bien, bien. Un gusto a todos, a todas. Bienvenidos también con este tema tan, en verdad, interesante y a veces poco hablado o mal informado. Entonces, lo que hoy vamos a hablar contigo, Rachel, es un poquito más del origen emocional, del cual generalmente, vamos a hablar de un contexto general, ¿sí? El adolescente vive, porque esto no tiene edad, pero siempre se manifiesta en la adolescencia o principio de la adultez. Así es. Yo por eso te propuse este tema hace ya tiempo y hoy tenía muchas ganas de tomarlo porque veo a adolescentes, además de que es un tema que genera mucha preocupación y mucha incapacidad a veces en los estudios, en la familia, y es una situación bastante angustiosa. Lo viven desde la angustia en muchas familias. Así que si me haces el favor de explicar, pues, en qué momento puede tener origen, por ejemplo, la bulimia y la anorexia. ¿Qué creencia y qué origen es el que da lugar a esto? Bien, desde la biodescodificación, tanto anorexia como bulimia es prácticamente lo mismo, ¿sí? Viene de un mismo origen, que en este caso el origen es madre tóxica, literal, ¿sí? Siempre viene de una madre sobreprotectora, tóxica, justamente controladora, ¿sí? O manipuladora, muy exigente, tóxica, se entiende la gente bien por el término tóxica, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el adolescente, me refiero al adolescente como recién dije al principio porque es el contexto general de donde más se ven estos casos, ¿sí? Pero no hay edad, hay gente que tiene estos síntomas a una elevada edad, a los 40 años, 40 y pico, depende. Sí. Pero en su gran mayoría siempre es en la adolescencia. Bien, cuando hablamos de madre tóxica, conocemos más o menos los conceptos, ¿sí? Haz lo que yo digo, no solamente lo que yo digo, sino también cómo lo digo, controlo, horario de entrada, salida. Es decir, no en ningún momento dejo expresar a mi hijo, a mi hija, en realidad no me importa su opinión, consciente o inconscientemente, porque no es que una madre sea mala, tiene sus patrones también y del por qué, tiene su explicación del por qué su comportamiento. Sí. Recordemos esto, acá no existe alguien es bueno, alguien es malo, todo es aprendizaje y dentro de todo esto lo que hace una madre tóxica es expresar en realidad carencias manifestadas de su infancia cuando se convierte en madre. Son miedos específicos. Nada más que a estas carencias de la madre la manifiesta el adolescente, ¿sí? En relación a eso. ¿Qué es la anorexia o la bulimia? Rechazo. La madre representa el alimento, justamente. Por eso el origen fundamental en lo que es bulimia o anorexia se trata del alimento. Entonces lo que yo hago es rechazar simbólicamente el alimento. Pero claro, en lo que es la anorexia, en lo que es la bulimia a veces, o bulimia nerviosa, comen compulsivamente pero luego vomitan. Ujú. En una hay directamente a la comida y en la otra hay justamente como con ansiedad por la necesidad de mamá, pero a la vez la vomito. Por eso, lo que diferencia, digamos, un poco la anorexia de la bulimia es que en la anorexia el alimento emocional de mamá es tóxico, ¿sí? Entonces, Ujú. por lo tanto, me alimento, no, por lo tanto, no me alimento. Y en el caso de la bulimia, es rechazo a sí mismo, tiene que ver con la protección. No me siento, es una madre tóxica y que a la vez no me siento protegido o protegida, ¿sí? Entonces, Es decir, soy querido, ¿sí? Pero no, en lo que es la bulimia, soy querido, pero no como yo quiero. O soy ya. querido de una forma muy tóxica, ¿m? Del cual no me siento protegido y del cual no me gusta. Y en lo que es la anorexia, directamente es tan tóxica mamá
que la rechazo. ¿De qué manera? Directamente no comiendo. En la bulimia tengo ansiedad de mamá, ansiedad emocional de mamá, por eso como, ¿sí? Pero lo vomito. Que también tiene que ver, ¿sí? Atrae también desvalorizaciones sexuales en la bulimia y en lo que es relación a lo que es, no solamente necesito protección de cómo me siento desprotegido o desprotegida, a la vez también en lo que es la bulimia, ¿sí? Llegan a tener incluso hasta un rechazo por sí mismo. Por eso también en lo que es la bulimia viven mirándose al espejo y siempre se ven feos. Hay un rechazo. Eso yo lo veo, que tienen rechazo a sí mismos. No hay rechazo hacia mí mismo. Simplemente rechazo la comida. Por si hay alguna mamá que nos está viendo y que en este momento tiene un problema con una situación con su hija de anorexia, por ejemplo, sería un exceso de control lo que está haciendo. O sea, esa mamá tendría que reconocer que está excediéndose en controlar, ¿no? Un patrón de exceso de control. De una manera tan excesiva, claro, de una manera tan excesiva que ahí de donde viene la palabra tóxica. Tendría que reconocer, el primer paso sería reconocer eso. Exacto, mi exceso de autoridad. Mi exceso de autoridad. Pero esto porque si hay algo que pasa mucho en las consultas, y también te ha pasado a vos, que lo hemos conversado Rachel, que siempre viene la madre preocupada por salvar a su hijo o a su hija. Pero cuando se enteran que la raíz del problema de su hijo es uno, no lo aceptan. A veces sí, pero cuesta. No, hablo en su mayoría, por supuesto que sí, pero en su mayoría no aceptan romper su estructura. El que tiene que cambiar es mi hijo o mi hija, no yo estoy bien. Hay veces que tienen, porque justamente cuando hablamos de anorexia, hablamos de una creencia de forma de vida muy fuerte de la madre. Es muy fuerte. Entonces, al ser tan fuerte, cuando vos le das a entender o le informás directamente que el problema es la madre, ahí es cuando, por no tomar las riendas del asunto de su vida, porque no estoy preparado o preparada para cambiar, acudo, ¿sí?, más a la medicina. Está perfecto igual, pero es una solución provisoria, porque todos esos karmas y esos programas te siguen quedando. Es como que a mí me duele la cabeza, me tomo una vallaspirina y se me pasa, pero no sé por qué me dolía la cabeza. Entonces en un futuro me va a volver a doler la cabeza. Entonces cuando no se crea conciencia del por qué soy tan sobreprotector o tan exigente, que le afecta por efecto colateral a mi hijo o a mi hija con anorexia o bulimia, ¿sí?, esto se hereda, esto va a seguir pasando. O en algún punto este adolescente va a vivir en algún momento de su vida, estando de novio, de casado, casada, o con alguno de sus hijos, exactamente la misma historia. ¿Por qué? Sí. Porque mamita no rompió los patrones. Entonces yo a esto lo heredo. ¿Sí? Y sigue estando. Pero por eso, mamita, porque esto es de la madre nomás. Claro, yo lo que recomiendo es que en verdad aceptemos que tenemos un exceso en algo, en este caso la autoridad, ¿sí? Y se autoanalicen porque tiene su explicación sencilla. Jamás entiendan que son culpables, porque es normal sentirse culpable, porque muchas veces una madre tóxica es porque quiere tanto lo mejor para su hijo que se excede por lo tan poco que tuvo en su infancia. Es tan simple eso, acá nadie es culpable, nadie es malo, nadie tiene el manual de ser padre, madre, ¿sí? Entonces, sí. ¿Puedo decir algo? Lo que he observado yo en algunas familias, y que sí que hay ahora muchas personas que se niegan a tratar a sus hijos con medicación porque ellos ya están viendo que eso a lo mejor o sí que les tratan con medicación, pero como ven que no mejoran, quieren algo más. Sí que hay muchas mamás y papás que preguntan, ¿eh? Yo hace unos años era mucho más costoso el decir a la cara a un papá o una mamá el origen emocional, y hoy escuchan. La cosa es que
a veces cuando tardan un mes, 2 meses o varios meses en volver para preguntar, bueno, que ahora que ya tomé, como me di cuenta, ¿no?, de que estoy haciendo las cosas que a lo mejor he aprendido en mi infancia de mi madre, o de mi abuela o de quien sea, y no quiero ser igual. Entonces, cuando dicen no quiero ser igual, es cuando no quiero seguir así, quiero cambiar, ¿no? Quiero transformar esto porque es la mejor manera de amar a mi hijo, es la manera mejor de amarme a mí también, el esto solucionarlo. Y lo que yo me he dado cuenta en algunas madres que vienen después es que también vienen de un exceso de control, pero por muchísimos miedos. O sea, ellas tienen muchísimos miedos a muchas cosas y por eso intentan controlarlo todo, porque, por ejemplo, tienen miedo a que se queden en un sitio solos si les vaya a pasar algo, o sea, entonces siempre quieren estar acompañando a su hijo o a su hija, tienen miedos de que, pues cuando eran pequeños, de que no se termine la comida, o sea, y eso es algo que yo veo que se repite, el exceso de miedo. Entonces, nada, por ahí, solo quería apuntar eso. No, no, es que en un contexto general, fuera de lo que es la bulimia, no fuera, o sea, para generalizar más, todo lo que yo le digo a mi hijo, tené cuidado, en su mayoría, porque obvio que cuando van creciendo, la primera vez que cruza la calle le voy a decir, tené cuidado, ¿no? Por supuesto, pero hablo una vez que ya crecieron y entienden lo que está bien y lo que está mal, todo lo que yo le inculco, cuidado, 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 son miedos míos. Claro. Porque en vez de decirle a mi hijo, a mi hija, vos podés, vamos, yo te acompaño 1, 2 veces para que veas cómo es el camino, ¿sí? Luego te largo, te guío, ¿sí? Pero cuando yo le digo cuidado, 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 son mis miedos los que yo le estoy proyectando a mi hijo. Y después mi hijo se crece, ¿sí? Con esos miedos. Hay que tener cuidado con esto. Y estos miedos no son míos, son de mi mamá. Y mi papá, depende de quién me lo inculcó, ¿sí? Entonces, volviendo a anorexia bulimia, ¿sí? Todo ese concepto titulado tóxica son miedos de la madre confeccionados, porque son madres muy estructurales, justamente muy exigentes, tenés que hacerlo así, ¿sí? Y no importa cómo vos lo haces, se trata que encima lo hagas como yo quiero que vos lo hagas. Por eso hay un exceso, en lo que sea en el colegio, en el comportamiento, en cómo te tenés que vestir, en cómo tenés que hablar, te dicen todo, pero son miedos de cómo fueron ellas criadas. Esto es lo que tiene que entender una madre, ¿sí? Porque esto lo recalco mucho porque enseguida viene un poquito el ego, la culpa, los miedos y otras cosas. Pero todo lo que yo le inculco a mi hijo con el cuidado, porque a vos te conviene esto, porque el otro, son todos miedos míos, inseguridades mías. Que vienen arrastrando de cómo fueron criadas ellas. Nada más que eso. Es simple. Cuando una madre, yo por eso en las consultas de biodecodificación, en muy pocos casos, como las adicciones también, como en este caso lo que es bulimia o anorexia, ahí sí recomiendo, depende de la edad del menor, porque he tenido adultos con estos temas, también, si siguen teniendo, que siempre lo siguen teniendo, un gran vínculo con su madre, ¿sí? Recomiendo también a la madre que se decodifique. Claro. Porque justamente si el niño entiende que está viviendo esta situación con la alimentación por la madre, el niño todavía no tiene poder de decirle a la madre, espera. Claro, es la porque me está perjudicando por esto, por lo que me explicó el decodificador. No. Tiene que tener conciencia también la madre de cómo su actitud tuvo consecuencias de esta manera. Entonces la madre va a tener más autocontrol, y entonces entre los dos porque los dos están entendiendo lo mismo. Entonces ahí hay un equilibrio y se hace justamente más fluida la recuperación en lo que es la alimentación. Claro, porque si el hijo tiene que decirle a la madre lo que le ha dicho, o sea, lo que él ha entendido, pues no. Pues es no lo mucho más costoso. Porque el poder de autoridad, tantos años de confección, el nene o la nena nunca va a enfrentar a la madre. Claro. Se puede desahogar diciéndole, me tenés cansada o lo que sea, pero va a ser un desahogo provisorio del momento, hay nada más, porque a los 10 minutos
va a seguir haciendo lo que la madre le ordene. Es como el niño que va al psicólogo y el psicólogo ve lo que hay y le dice, porque eso a mí me lo han contado, le dice, pues yo te veo bien y lo que pasa es que en tu casa pasa esto, 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 y entonces le dice, pero es que eso yo, dígaselo usted a mi mamá, porque yo no puedo decírselo. Por eso la confección que tiene un menor ante enfrentar a mamá o a papá, se paralizan. Por eso, por lo menos hasta los 14, 15, hasta los 14 años, directamente no se trata con el menor. Asisten autorizados por el mayor, ¿sí? No se lo trata, se trata 100% a mamá o a papá. Ya cuando pasan los 15 años sí se puede codificar a un niño, pero con la asistencia de papá o de mamá, con el permiso y la autorización correspondiente porque son menores de edad. Pero en estos casos, yo si no codifico a los dos, no atiendo ninguno. No entiendo claro, porque yo sé muy bien cómo funciona justamente la confección de un menor ante la actitud de su autoridad, en este caso, tratando de este tema, anorexia y bulimia, la madre. No la van a enfrentar nunca. Es muy fuerte el patrón de enfrentar a la madre, son muchos años de confección, de autoritarismo en exceso. Entonces no va a haber nunca enfrentación. Entonces, por eso, quien tiene que decodificarse en estos casos, principalmente, es la madre. Por más que el hijo o la hija ya tenga 20 o 21 años, es fundamental. Es como las adicciones, ¿sí? Si lo que es el drogadicto o el adicto, digamos, en el alcohol, en lo que sea, es bueno, ¿no? Si hay mucho todavía vínculo, mucha relación diaria o semanal, ¿sí? Con esta persona, en relación a la autoridad, es bueno que esta persona también se decodifique, para que pueda ahí sí ayudar a su hijo o a su hija, en este caso. ¿De qué manera? Yo cambiando mi comportamiento y bajando mi nivel de autoritarismo. Yo creo que ha quedado bastante claro. Sí, en realidad es sencillo de entender. Lo que es difícil es aceptar es el trabajo, el proceso. Sí, lo que yo he aprendido toda mi vida desde que tengo, bueno, pues desde que mi madre me llevaba en la panza, lo que yo he aprendido y lo que tengo aprendido también de atrás, ¿no? De mi clan familiar, lo tengo que soltar. Todo eso no me vale, todo eso que me han enseñado o yo he aprendido ya no me vale. Y ahí es cuando hay que ser constante, valiente y querer. No, por eso es un trabajo en este caso es un trabajo de equipo. Porque ¿qué pasa? Esta personita, este adolescente, generó justamente un programa de rechazo y repudio a la madre. ¿Sí? Un resentimiento específico. Entonces, es todo un trabajo en equipo acá. La madre tiene que bajar ese nivel de toxicidad y el niño o la niña tiene que volver a confiar en que mamá hoy es otra. Y eso es un proceso, pero este proceso es de a dos. Por eso yo, en lo que son estos casos específicos, no atiendo uno solo. A no ser que sea así, muy menor, el adolescente, sí, con decodificar a la madre es suficiente, porque es la madre la que tiene que reestructurarse. Pero normalmente vienen ya adolescentes. Normalmente vienen ya 14, sí. 15... Sí, hasta 18 y 20 años. Pues eso, que sí. Son edades que entonces a los dos. Exacto. Entonces, para que quede un poquito más claro, refresco un poco la memoria. Cuando hablamos de anorexia, estamos hablando justamente este alimento, el simbolismo es este, ¿sí? El alimento emocional de mamá es tóxico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no me alimento, Recuerdo, porque el simbolismo es comida mamá. Y viene mucho el tema de que mamá representa el alimento por el solo hecho de que justamente cuando somos niños, cuando somos bebés, cuando recién en el momento del parto, lo primero que se hace no solamente es el tacto con la madre, sino que el primer alimento es el seno, ¿sí? Entonces, de ahí viene el simbolismo de que la madre, todo lo que es conflicto,
en relación al alimento, por escasez o exceso, siempre tiene que ver mamá. Mamá representa la comida, el alimento. Entonces, anorexia, justamente rechazo emocional de cómo me alimenta emocionalmente mi madre. Y en lo que es bulimia, ¿sí? Rechazo no solamente también a mí mismo, porque es una madre tóxica, pero a la vez ausente, también en parte, el cual me hace sentir apartada de ella de tal manera que hasta me creo que yo soy fea o linda, o fea o feo, ¿sí? E incluso no solamente rechazo a mamá, sino que también me rechazo a mí mismo. Entonces, como con ansiedad, que se genera también lo que es la bulimia nerviosa, ¿sí? Porque diferentes, está la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ¿sí? Lo que es la bulimia nerviosa, comen con ansiedad, pero no lo soportan después, como también tengo que cuidar mi imagen, ¿sí? Entonces cumplen las dos funciones, rechazo a mamá y rechazo a mí mismo. Sí. Como con ansiedad por la necesidad de mamá, pero soy tan mal protegido que a la vez también me siento tan desvalorizado hacia mí mismo que como a mamá, digamos, y a la vez la vomito. Para vomitar a mamá y a la vez para no aumentar de peso y verme más lindo, más linda. ¿Para qué? Para ser más reconocido en la sociedad. Tienen un problema también con la sociedad en lo que es la bulimia, en la anorexia no. No, claro que no. Pero sea de donde sea, siempre vamos a estar hablando de un origen de una madre tóxica. No sobreprotectora, tóxica. Porque una madre sobreprotectora, porque a veces no. Una madre sobreprotectora es una madre que sí está por demás encima del hijo o de la hija, pero cuidándolo más de una manera más amorosa. A veces se pasa de dulce, digamos, ¿no? Justamente, que perjudica, tiene sus consecuencias también, por supuesto. Pero en lo que es una madre sobreprotectora muy autoritaria es cuando se determinan ya más tóxicas, porque en parte son agresivas y se ponen de mal humor cuando el hijo o la hija no hacen exactamente lo que les dicen. Lo que les dicen, sí, lo que les dicen. Yo creo que lo has explicado súper claro.